Hola a todos los participantes de este conversatorio y a nuestra audiencia en general. Nuestro tema de hoy es Esperanza, factor de manipulación electoral en Latinoamérica. De la página web significados.com. La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. Del mismo modo, desde un punto de vista más pragmático, la esperanza se puede asociar con la idea vana de lograr cosas o realizar nuestros deseos dejándolo todo a la espera y olvidando la acción como si pudiéramos conseguir nuestros objetivos sin intervenir para su concreción. En cuanto al concepto o definición del término manipulación, encontré la página web definición.de que nos ofrece varias líneas concordantes y coincidentes con el objetivo de esta exposición. En primer lugar, me parece importante señalar el origen etimológico que deviene del término latino manipulus, que venía a emplearse para referirse a aquel comando militar que era manipulado o dirigido, ya que hay una relación directa entre el término manipulación o direccionamiento por un mando determinado. Luego nos presenta la página web un gráfico muy alusivo al concepto de la manipulación y continúa con una referencia a la manipulación informativa que también cobra cierta relevancia con los objetivos de esta exposición. Establecen una referencia sobre cómo los medios de comunicación ofrecen información sesgada con el objetivo de favorecer a sus afines y luego pasan a referirse al tema que más nos interesa en este caso, que es el control mental, señalando que la manipulación mental está asociada a la toma de control del comportamiento de un individuo o de un grupo mediante técnicas de persuasión o de la presión psicológica. El manipulador intenta eliminar el juicio crítico de la persona, distorsionando su capacidad reflexiva. A través de diversas técnicas, el manipulador logra influir en las acciones del pensamiento y las emociones del sujeto. Señalan que la manipulación puede desarrollarse en cualquier tipo de ámbito o relación y luego plantean dos ejemplos. Uno de ellos se refiere a la manipulación que ejerce una madre con su hijo, diciéndole que si se porta bien, Papá Noel le traerá regalos en Navidad. El otro se refiere a algo más directo, que es la manipulación más riesgosa tiene lugar cuando un líder social presenta una visión sesgada de la realidad para inducir un determinado comportamiento en el pueblo. Ahora, ubicándonos un poquito en el ejemplo que nos presentaban en la página web, vamos a decir que para que la madre pueda manipular al niño, es necesario que el niño se aferre a la esperanza de los regalos que le traerá Papá Noel. Si el niño no se aferra a esa esperanza, la madre no podrá manipularlo. No es el caso de los niños, porque todos sabemos que los niños quieren todo y más, siempre, pero si fuera el caso de que de repente el niño no necesita aferrarse a la esperanza porque tiene su tío o su tía que le va a comprar los regalos y no necesita portarse bien para que venga Papá Noel a traerle los regalos, o porque él tiene sus propinas guardadas para comprárselo y no tiene la ambición de tener más regalos, ¿no? Entonces, si él no se aferrara a esa esperanza, la madre no tendría el elemento de la manipulación. El elemento de la manipulación, entonces, es la esperanza de la víctima manipulada. Ahora sería interesante ver cuál es la esperanza de los pueblos, en este caso según el video del pueblo latinoamericano. Son muchas las necesidades y por tanto las esperanzas del pueblo latinoamericano. Sin embargo, para optimizar, vamos a presentar los extractos de nuestro video del grupo Visión Social, Impuesto a la Riqueza. Además, vamos a incluir en la descripción el enlace compartido para que puedan verlo completo. Sobre la pobreza. Quienes ganen menos de 352 soles son considerados como pobres y en el Perú las últimas estimaciones determinan un nivel de pobreza aproximado a 6.5 millones de personas. De manera que considerando que la población del Perú asciende aproximadamente a 32 millones de personas, estamos hablando de un porcentaje aproximado de 20.32%. Se considera en pobreza extrema a aquellas personas que cuentan para su subsistencia durante un mes con menos de 286 soles, que es el valor de la canasta básica alimentaria, y se considera que en el Perú hay aproximadamente 1 millón de personas en esta condición. De manera que si sumamos los 6 millones y medio que están en condición de pobreza más el millón que está en condición de pobreza extrema, tenemos 7 millones y medio que representan el 23.45% de la población. Esto, por supuesto, según las cifras oficiales. Sin embargo, es a simple vista evidente que esas mediciones son mezquinas debido a que, de hecho, por definición, pobreza significa
escasez o carencia de lo necesario para vivir. Y en el Perú, mucho más de 7,5 millones de personas sufren de esas carencias. En videos anteriores se ha dicho que es muy difícil determinar los niveles de pobreza, de riqueza y de desigualdad en el Perú. El INEI se encarga de realizar la encuesta nacional de hogares. El problema es que en estas encuestas no participan las familias más adineradas del Perú. Se incluyen a familias que ganan hasta 200, 300, 400 mil dólares por año, pero hay familias que ganan de 200 a 300 millones de dólares por año que no son incluidas en la encuesta, distorsionándose sus resultados. En función de lo anteriormente dicho, podemos definir entonces que la principal, la primera, no la única, pero sí la primera esperanza de los pueblos latinoamericanos es el bienestar económico. Esto es, reducir la pobreza y la desigualdad. Generar igualdad de oportunidades para todos. Esto repercutirá en fuentes de trabajo, oportunidades de desarrollo empresarial, en pymes, negocios, comercio, industria, vivienda, etc. Otros elementos de la esperanza de los pueblos latinoamericanos serán la salud, que incluye el cuidado y el respeto al medio ambiente, la seguridad, el respeto a los derechos humanos en el estricto marco de la democracia, entre otros. Pero, ¿por qué estas son necesidades postergadas que se terminan convirtiendo en esperanza? La respuesta es que estamos metidos en un círculo vicioso, que como todo círculo no tiene ni comienzo ni fin, pero que incluye los siguientes puntos. Los políticos ofrecen soluciones. Las empresas financian a los políticos. Los políticos ejercen políticas de derecha, o sea, favorecen a los empresarios que los financiaron. En consecuencia, no hay soluciones para el pueblo. En consecuencia, surgen los discursos y movimientos de izquierda, entre comillas, que incluyen populismo, apoyo popular, que puede ser mayor o menor, pero que para estos movimientos siempre es mayor, y lo asumen como justificativo para sus acciones, y luego surge el autoritarismo y la violación de los derechos humanos. Ahora invito a ver algunas joyas de la derecha y de la izquierda en Latinoamérica. Podrían ser muchas más, pero el tiempo no lo permite. Veamos. Firmo una denuncia junto con el inefable doctor Palacín contra Willax y contra ustedes como periodistas, pidiendo la intervención del Ministerio de Transportes, ¿no? A sabiendas de que en pocos días se le iba a nombrar al ministro de Transportes. Entonces, hoy día ese proceso administrativo está en manos del ministro que Pedro Castillo ha designado para que resuelva la queja de Pedro Castillo. Estos temas que parece una broma, Beto, pero no es broma, es muy serio. Así fueron los procedimientos en Venezuela, ¿no es cierto? Les terminan poniendo al medio de comunicación una multa tan alta, lo hicieron con el Diario Nacional, lo han hecho con la televisión venezolana, en Ecuador el Diario El Universo lo hizo Correa, ¿no? Les ponen una multa tan alta que terminan quitándole el medio de comunicación a los verdaderos dueños. Entonces, sí, de acuerdo, es cierto, pero los de la derecha, ¿qué se quejan si ellos los manejan con su plata? No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Sobre Venezuela no quiero decir mucho porque creo que no hay mucho que decir. Creo que las cosas con Venezuela están clarísimas. Sobre Bolivia quiero compartirles los pasajes de algunos videos que ya difundí anteriormente en el canal Cibercapo. Estamos ingresando en estos últimos años a una etapa donde no solo la democracia, sino los derechos fundamentales de los hombres, de los ciudadanos, está siendo vulnerado en nuestro país. Y nos debe preocupar. No sé, yo veo una especie de apatía, silencio de la ciudadanía, de la gente. Día que pasa va lesionando, va lastimando más a la democracia del actual gobierno. Vuelve una esperanza grande con su llegada al poder, o sea. Fueron pasando el tiempo hasta que ya, bueno, se ha visto muchos casos de corrupción, abusos de poder. Te pido que no me mientas. ¿Cuánto está costando tu campaña? Mira, las campañas la están financiando cada uno de los concejales. Hemos tenido que vender un terreno que teníamos con mi esposo, entonces todo el dinero se ha ido ahí. Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando le preguntaron cuánto cuesta su campaña, no me acuerdo cuánto dijo, y le dije, ¿y de dónde sale el dinero? Es mi plata, dijo, ¿no? ¿Y por qué está gastando su plata en una campaña? Porque es una inversión.
Eso dijo Gonzalo Sánchez de Lozada, y se cobró la inversión con la ley de minas, con un montón de cosas que ganó toda la oligarquía con Sánchez de Lozada. Lo que tú me estás diciendo en los hechos es que es una inversión también. Bueno, para ser concejal tienes que gastar, porque igual vas a tener un salario, ¿no? ¿A qué crees que se debe tu éxito? Yo creo que en este nuevo proyecto ellos ven esperanza. Yo creo que en este nuevo proyecto ellos ven esperanza. Yo creo que en este nuevo proyecto ellos ven esperanza. Ven que puede haber un cambio. Pero esperanza, Eva, es una palabra, o sea, ¿cómo te atreves, digamos, no? Hablar de la esperanza de la gente. ¿Tú crees realmente que levantas esperanza? Yo creo que sí. En conclusión, la primera parte del problema se origina en las necesidades del pueblo. En el caso de Latinoamérica, y ahora sí aterrizando específicamente en el caso del Perú, principalmente en la pobreza. Estas necesidades permiten que surja la esperanza, esa esperanza con las características planteadas en el marco conceptual. Incluye el anhelo de que se hagan realidad nuestras expectativas y aspiraciones, repito, principalmente de salir de la pobreza, pero también incluye la displicencia, en todo caso se podría decir la ociosidad antes mencionada. Recordemos un momento este segmento. La esperanza se puede asociar con la idea vana de lograr cosas o realizar nuestros deseos dejándolo todo a la espera y olvidando la acción como si pudiéramos conseguir nuestros objetivos sin intervenir para su concreción. Por otro lado, como en el ejemplo de la madre y el niño, si él no se aferrara a esa esperanza, la madre no tendría el elemento de la manipulación. El elemento de la manipulación, entonces, es la esperanza de la víctima manipulada. Entonces, esta esperanza del pueblo es la que da lugar y permite la manipulación electoral de los políticos, que siempre se presentan como la única opción que tiene la solución, y nuevamente se da el paso al endoso de la esperanza, y así comienza nuevamente el círculo vicioso de la traición y de la decepción. Hasta que nos demos cuenta de una vez por todas de la necesidad de romper este círculo vicioso y lo convirtamos en un círculo virtuoso a través del cambio de la esperanza inactiva por la participación ciudadana proactiva. Vamos pidiendo la palabra en orden para poder hacer nuestras intervenciones. ¿Quién comienza? Adelante, Luis Miguel. Gracias. Bueno, hay una parte en la que tú manifiestas que no hay mayormente mucho que decir del caso de Venezuela. Sin embargo, nosotros podemos apreciar que el ejemplo de Venezuela siempre es puesto sobre el tapete por los medios de comunicación y por la parte, digamos, del sector de los políticos alineados con la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, Venezuela por sí mismo es un ejemplo, un mal ejemplo, digamos, de cómo la gente ha inclinado la balanza, confiados en las ofertas que los políticos han hecho de solucionar los problemas de toda la nación. Y sin embargo, vemos, y en el Perú somos testigos de la cantidad masiva de venezolanos que han tenido que emigrar. Particularmente yo acá en Tacna, he tenido la oportunidad el año pasado de ver cómo el gobierno de Chile, donde vive nuestro compatriota Ernesto Surco, expulsó miles de venezolanos por su frontera norte. Entonces estuvo acá el ACNUR, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El consulado de Chile estaba abarrotado, toda la calle frontal y lateral. Mi nieto estudiaba en un jardincito que quedaba al costado del consulado de Chile. Estoy hablando yo del año 2019, hace 2 años, y es una barbaridad la cantidad de gente que vino de Chile para acá, sin contar los que se quedaron en Chile porque estaban formales, con puestos de trabajo ya conseguidos, con arraigo familiar, etc. Miles salieron de Chile hacia el Perú. Y en el Perú yo he vivido en el Cusco, he visto la cantidad de venezolanos que hay en el Cusco. Acá en Tacna, cantidad de gente
algunos con posibilidades económicas que les han permitido instalar negocios propios, barberías, diferentes tipos de pequeños negocios. Y otros que no tienen qué cosa les permita sostenerse y prácticamente están de mendigos en la calle, pidiendo limosna, ofreciéndose para limpiar el parabrisas de un automóvil, etc. Entonces, creo que ese punto merece la pena tomarse en consideración. Eso por el momento sería toda mi intervención. Ok, por haber sido aludido, voy a tomar solamente un minutito para, bueno, prácticamente en principio agradecer porque complementas la exposición. En realidad, si no se mencionó más sobre Venezuela, yo digo, ¿no? Por un lado, tú haces mención de eso, pero no solamente en Tacna y en el Cusco, nosotros estamos viendo la realidad de la masiva migración, del éxodo de venezolanos a todas partes del mundo, pero por un lado había la limitación del tiempo y por otro lado también el conocimiento general. O sea, a eso me refiero yo cuando digo, ¿qué más se puede decir? Yo estoy seguro que si le preguntamos en algún momento, le pedimos por favor su intervención a Wilfredo también debe tener claro una situación que además es un poco complicada porque, por un lado, no se puede negar que hay una exageración de los medios de comunicación controlados por los poderes económicos que infla siempre el globo más de lo que su capacidad le da. Pero el hecho de que los medios de comunicación inflen y tremendicen y magnifiquen no quiere decir que la esencia del problema no sea terrible, terrorífica. No sé cuál es el adjetivo superlativo del problema tan grande que se vive en Venezuela, país rico que se ha venido al desastre y donde además lo que siempre ocurre con el apoyo popular de los movimientos de izquierda, que es que terminan consiguiendo lo que digo en el video, ¿no? El apoyo popular y sustentados en ese apoyo popular, que puede ser mayor o menor, decía yo, pero que ellos siempre también lo van a magnificar. Y acá hay una experiencia que he visto yo en Bolivia, ¿no? Y lo he anunciado también un poquito para compartir con Wilfredo especialmente, ¿no? Esa experiencia. Ahora, por ejemplo, ya se está viendo que va a empezarse a trabajar para organizar a las juntas vecinales. Entonces, en cada barrio, los barrios se van a organizar y van a elegir a sus presidentes de sus juntas vecinales. Pero todo presidente de la junta vecinal, toda junta vecinal que no sea afín a los gobiernos socialistas, son desconocidos. Los desconocen, los hacen a un lado y manipulan a la gente para formar las juntas vecinales paralelas. Y entonces van a haber una, ya será asociación de juntas vecinales o federación de juntas vecinales o lo que sea de juntas vecinales que reconozca a quien ellos les dé la gana. Esa es una característica consuetudinaria, eso es lo que suelen hacer. Eso es lo que ha manejado Fidel Castro en Cuba, le enseñó a Hugo Chávez. Yo cuando he vivido en Bolivia he visto y he trabajado por el tema de tierras, he visto a los líderes sindicales cómo vivían metidos en Cuba y en Venezuela con Fidel Castro y con Hugo Chávez, aprendiendo, y ahora Evo Morales les está enseñando a la cúpula que nos está gobernando en este momento. Por consiguiente, eso es, o sea, no querer ver eso es peor que el ciego que no quiere ver, no, ¿qué nombre puede tener eso? ¿No? Cuando tú ves la torta delante tuyo y quieres verla como un jamón, bueno, pues es una torta, ahí está delante tuyo, si no la quieres ver, ¿qué podemos hacer? Y esa es justamente, creo, la responsabilidad y la misión que estamos asumiendo en este grupo, tratar de despertar la conciencia para tratar de contrarrestar esa manipulación en la esperanza y que se tome conciencia de las verdaderas situaciones para, en alguna medida, tratar de evitar pues sus efectos, ¿no? Disculpen, creo que me extendí más del minuto, como siempre charlatán y parlanchín, me extendí más de lo que debía. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sigamos adelante. En principio, felicitaciones por tu exposición, ¿no? La información que nos has proporcionado es clara y concisa. Voy a enfocarme en esa conclusión que señalas, ¿no? Sobre el círculo vicioso. Los políticos ofrecen soluciones, me pregunto yo, la política está para servir, ¿no? Realmente, esa es su idea buena, noble, servir. Pero se ha llegado a una actuación perversa, ¿no? De la manipulación, aprovechándose de las necesidades insatisfechas de la gente. Y claro, para lograr un puesto público, un cargo, hay que hacer, es todo una movilización de recursos. Y uno dice, ¿de dónde
¿De dónde se saca esos recursos? Aquí en el país se le destina, el Estado destina a los movimientos o partidos políticos para que pueda hacer las campañas respectivas. ¿El monto es suficiente? ¿Cómo se aborda eso? Entonces, si hay un vacío en ese aspecto, pues ahí están las empresas, ¿no? Entonces hay como una suerte de clientelaje entre los políticos y las empresas. Entonces, vaya que es un círculo vicioso. ¿Y cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Cuántos años han pasado y, o sea, qué pensar, qué decir? ¿Que esto es algo que no tiene un buen término? ¿Es algo perverso? ¿Estamos condenados? Sí, eso es la consulta, el cuestionamiento. Gracias. Gracias. ¿Contesto yo? ¿Alguien quiere dar su apreciación? ¿Ernesto? Sí, yo quiero, te felicito, Ítalo, siempre estuvo buen trabajo con tu PowerPoint, maravilloso, ¿qué quieres que te diga? Pero yo quiero ser más conciso e ir a algo simple. En toda la exposición, lo que se ha marcado siempre, lo que siempre venimos diciendo sobre los partidos políticos. Los partidos políticos buscan y abrigan la esperanza del pueblo, prometen lo que nunca pueden cumplir. Tenemos 40 años que los partidos políticos o los políticos que están en las cúpulas, porque solamente los que están en la cúpula llegan a los cargos. Después la demás gente de los 100 para abajo es pura masa. Entonces el político y los partidos políticos se han dedicado toda la vida a abrirles esperanzas al pueblo para que confíe y crea en ellos. Para sí mismo ellos se enriquecen y por eso tenemos la calidad de políticos que tenemos en el Perú de esa manera. Y cambiar eso es muy difícil, porque ellos dan las leyes para formar los partidos políticos, ellos dan las leyes para poder cambiar. ¿Nos va a demorar? Sí. ¿Hay que buscar una forma? Sí. En todo caso, lo único que nos queda es esa parte. Lo que siempre voy a decir, tenemos el error grande de los partidos políticos y el pueblo, si vamos a la realidad actual del Perú, vive esperanzado a que este personaje que está ahora pueda cambiar las cosas, pero le está costando, porque el poder político, porque es lo mismo que estamos hablando, ya hay gente que está atrás de las puertas esperando su cupo. De Argentina bajó mucha gente, de Chile bajó mucha gente por buscar un espacio. Y eso sucede en todos los gobiernos. Entonces, si nos damos cuenta, tu exposición fue excelente. De todo eso yo rescato solamente lo que siempre te digo. El problema que tenemos actualmente en el Perú y en Sudamérica es por los partidos políticos. Los malos gobernantes, ya pongamos la derecha, la izquierda, que es lo mismo, todos se basan a nivel de poder político y poder económico, porque ellos manejan la plata para ellos, elegidos por el pueblo, al cual manipulan como a su antojo. Ya hemos visto con los otros partidos políticos como la típica, los tuppers de comida, la caja de alimentos, las cosas que hacen para poder darle al pueblo, decirle que yo con eso te voy a ayudar, cuando esté arriba todo va a cambiar. Sí, pero cambia para ellos. Y tenemos, lo que yo puedo calcular, 40 años o 50 con lo mismo. Entonces, ¿por qué no me hace decir ahora, va una realidad exacta en Perú? Se pelean por los cargos que no, que sí, el voto de confianza. Oye, los cerros de Villa María del Triunfo, las ollas comunes no tienen para comer nada y ellos siguen peleando, buscando tener un poder político y económico. Ahora, si no estaban de acuerdo con el gabinete de Bellido, lo hubieran dado para afuera, pero más pudo tener el orgullo del dinero en su bolsillo que luchar por el pueblo. Si tú no estás de acuerdo con algo, tienes que ser convincente con tus propósitos, pero no estamos así. Entonces, volvemos a lo mismo, que todo es la ruleta rusa, y vamos a seguir dando vueltas hasta que no se cambie esto, y eso para cambiarlo va a demorar mucho. Eso, mi estimado Ítalo. Por favor, me voy a permitir nuevamente para responder a ambas cosas. Primero, Ernesto. Sí, ese comentario lo hiciste también la vez anterior, pero Ernesto, la diferencia, sí, efectivamente. No diría yo que todo gira en torno de los partidos políticos, pero sí creo que un gran espectro, una parte muy importante del problema está en los partidos políticos, ciertamente. Ahora, respecto a esa mención que la noté la vez anterior y ahora la noto con mayor incidencia por la repetición de que es lo mismo que siempre hemos dicho. Sí, pues es lo mismo que siempre hemos dicho, pero siempre lo decíamos al interno de nosotros mismos. Creo yo que me lo decía yo en una época, yo a mí mismo, ¿no? En el espejo como loco, ¿no? Y tú también, y cada uno de nosotros nos hemos dicho en el espejo como locos, los partidos políticos, estamos encerrados en este problema, los políticos, los partidos políticos.
Luego nos congregamos en el grupo Visión Social y entonces ya no éramos cada uno como loco, con el vecino, con el amigo, con el primo, sino ya somos un grupo que empezamos a conversar. Y la razón de hacer estos conversatorios es de que esas conversaciones no queden en el interno de un grupo, sino que trasciendan poco a poco, porque es difícil, porque nuestros videos pues no los ven miles de personas, por ahora, pero estamos dejando un precedente. Y si nadie los ve ahora, cuando alguien diga, pero a mí nadie me dijo, bueno, sí se dijo, entonces tú no quisiste verlo, es porque te aburría, porque no te interesaba, pero nosotros, como hicimos cuando participamos en el colectivo Yo Voto Nulo, y les dijimos, ustedes reaccionan ahora porque tienen que escoger entre moco y baba, y les da la pataleta, pero nosotros no estamos comenzando ahora, nosotros comenzamos en octubre de 2019, y hemos venido sembrando precedentes que nos permiten, como tú dices, puede ser un proceso largo, puede ser no tan largo, puede darse un detonante que permita la toma de conciencia, pero en ese camino estamos trabajando para eso, estamos comprometiendo nuestros esfuerzos para la solución de ese problema. Ahora, respondiendo ya directamente a tu planteamiento, Ernesto, y al de Maritza también, cuando tú dices, Maritza, que si esto tiene una solución, es un estado perverso que no tiene solución, pues sí tiene solución. Y la solución está en la conciencia de la sociedad civil peruana. En la medida en que nosotros seamos conscientes del problema, sabremos dónde se ubica, y después de conocer dónde ubica podremos trazar las soluciones que nosotros ya las venimos planteando. Recuerden que los objetivos del Grupo Visión Social, primero, organizarnos como sociedad civil. Segundo, construir una agenda de lo que se necesita, que coincide con nuestro conversatorio pasado, donde Luis Miguel expuso, y luego no lo iba a decir en la ponencia, pero no lo hice para no perder más tiempo, el trazar un proyecto y objetivos nacionales. Eso es una agenda. Nos organizamos como sociedad civil, construimos la agenda, y entonces se establece esa agenda, y no importa que venga Perico de los Palotes o Pito Pérez. Perico de los Palotes y Pito Pérez tendrán que cumplir esa agenda vinculante en la Constitución, que las estábamos planteando en las propuestas de proyecto de ley, tales como el incentivo a la participación ciudadana, para que sea una participación ciudadana efectiva y no la participación ciudadana mentirosa que tenemos en este momento en la Constitución de Fujimori de 1993, sino una participación ciudadana efectiva, donde lo que se acuerda se puede llevar a través de firmas y a través de referéndum a instancias de la legalidad del Estado, o sea, consolidarse en reformas constitucionales. Control social y participación ciudadana son dos elementos claves, más allá de o que incluyen también la revocatoria, porque en este momento, si el Congreso está protegiendo, los congresistas están protegiendo sus puestos y no le niegan la cuestión de confianza o no vacan al presidente, bien podríamos someter un referéndum y revocarlo. Pero eso no está establecido en la Constitución, y que sea el pueblo el que decida. Yo creo que el pueblo decidiría, porque es evidente que es un gobierno que no está haciendo absolutamente nada. Es inoperante, es inactivo, no sabe lo que quiere ni lo que tiene. Eso prácticamente, ¿no? Organización de la sociedad civil, establecimiento de la agenda, y bueno, viene la propuesta que rechaza los partidos políticos de la postulación de candidatos independientes, que es una cosa que estamos queriendo impulsar, pero en realidad lo efectivo sería que nosotros como sociedad civil creáramos el instrumento político de un partido político que sea válido, y no esta payasada de partidos políticos que tenemos en su totalidad, todos. Ustedes recordarán que en uno de los conversatorios, en una reunión que tuvimos por WhatsApp en Visión Social, cuando justamente tú, Ernesto, planteaste lo de Pedro Castillo, creo que se mencionaba la vez pasada, aunque después aclaraste que era tu pregunta, ¿no? Sin que eso favoreciera, pero lo planteaste. Y lo que hice yo fue, sin tener mayor conocimiento, Pedro Castillo, este Pedro Castillo, el de la huelga del 2017, el que se unió con los fujimoristas para tumbarse a PPK. Pedro Castillo, sí. ¿Y con quién se está uniendo? ¿Pero partido político? ¿Qué partido político? Perú Libre. ¿Y de quién es Perú Libre? De Vladimir Cerrón. ¿Y quién es Vladimir Cerrón? A ver, vamos a buscar Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción. No, pues, ¿no? Entonces, una persona, previo al conversatorio, antes que ingresaran todos ustedes, estuvimos conversando un poco con Marisa, y Marisa me decía, tú podrías haber estado en política, Ítalo. Y yo le decía, sí, pues
Podría, ¿no? ¿Con quién? Con Runa, no sé, con Perú Libre, con el APRA, con Fujimori, ¿con quién? ¿Con cualquier corrupto? O sea, es que esa no es la visión que los ciudadanos tenemos. Y no es que seamos pocos, somos un montón, pero tenemos que encontrarnos y unirnos. Mi comentario. Yo quisiera añadir algo más a la cuestión planteada por Maritza. Ella preguntaba, la política se supone que es para servir a la ciudadanía, para conducir los destinos de una ciudad, de una región, de un país, pero con un objetivo de que las cosas mejoren, con un objetivo de hacer las cosas bien, por el bienestar, pensando en el bien común. Y me viene a la mente una frase que es de uno de los filósofos griegos de la antigüedad. No recuerdo si es Platón con exactitud. Lo podrás buscar en googleando. Él decía que todos los políticos deberían ser filósofos. O si no, los filósofos deberían dedicarse a la política. A la política. Porque la filosofía encierra, en esencia, la búsqueda del bien común. La filosofía tiene por objeto poder llegar al bienestar. Tiene por objeto conseguir que todos podamos vivir una vida decente, tranquila, feliz. Hay diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Están los estoicos, ¿no? El estoicismo busca ceñirse a las reglas, cumplir estrictamente con las reglas y de esa manera evitar conflictos y problemas. Están también otras corrientes filosóficas que buscan la felicidad, propiciando la alegría, propiciando la diversión, y eso ha tenido también un camino en el que se ha desvirtuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el eslogan de la tarjeta de crédito Visa, que dice, disfruta la vida, porque la vida es ahora, pero te endeudas y entonces en lugar de disfrutar de la vida vas a terminar estrangulado, ¿no es cierto? Entonces siempre se le echa la culpa a la ignorancia, a la falta de conocimiento cívico, la falta de cultura electoral del elector, pero también hay un tema que es la falta de cultura cívica, claro, de los que van a ser candidatos, de los que van a llegar a ser autoridades. No me digan que esos sinvergüenzas que llegan a ser elegidos tienen el conocimiento adecuado para poder guiar a la nación, a sus electores, hacia un destino mejor. Entonces la ignorancia no solamente es pues del elector que se equivoca, también es un sinvergüenza, es un inculto que no está preparado para poder atender las necesidades de sus electores, las necesidades de los ciudadanos. Entonces regresamos a lo que decía en un momento de su exposición Ítalo, que estamos ante un círculo vicioso. Y uno de los métodos de romper ese círculo vicioso es educación. Y he dado toda esta vuelta porque en una anterior reunión en la que participó César de Chiclayo, ¿no?, de Lambayeque, propuso... César Tuesta. Sí, César Tuesta. César Tuesta. Propuso que estos conversatorios sean difundidos en nuestros respectivos ámbitos como una especie de escuela política. Y entonces tenemos que afinar para poder estos conversatorios hacerlos ágiles, versátiles y que puedan llegar a ser difundidos de una manera masiva. Yo con esto termino. Me parece que el tema de hoy día es tremendamente interesante, tremendamente trascendente y hay que darle la mayor difusión posible.
quisiera yo preguntarle, ¿no? A nuestro invitado asistente el día de hoy, porque a veces es un poco complicado en un grupo en el cual no estás acostumbrado a participar. Entonces, por favor, Wilfredo, ¿tú deseas expresar algún comentario con toda la confianza del mundo? Bueno, compañero, buenas noches. Bueno, con gusto. Primeramente, compañeros, yo creo que soy nuevo, pues obviamente acá. Mi saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Wilfredo Guacho Reyes. Soy dirigente de acá de Campoy, un pueblito llamado El Mirador de Campoy. Bueno, la semana pasada, bueno, no me acuerdo, 4 días creo que tuve una reunión con la señorita Maritza. Sí, me interesó el tema, de verdad que, ¿qué decirles? A ver, por ejemplo, nosotros, personalmente, ¿no? Yo comentaba sobre mi posición, ¿no? Bueno, no sé si equivocarme o estoy, ¿no? Porque somos, de los errores se aprende también, ¿no es cierto? Entonces, la posición que estamos viendo, yo creo que es el tema político y cómo se llama, y no, en este tema es que mi posición, sinceramente, al respecto del presidente, hemos estado viendo ese día. Yo creo que también estamos en eso, al respecto político, de qué forma se está llevando, qué nos viene, qué nos no, ese es el tema. Pues mi punto de vista personalmente al tema económico que vería yo ahorita es el tema, bueno, esa es mi posición, de verdad lo veo que son el grupo de poder que sinceramente ahorita está aplastando al presidente, ¿no? Yo creo que un poquito más de, como se dice, de paciencia, ¿no? Porque está empezando. Bueno, por ese lado el presidente, ¿no? Esa es mi posición. Y ahora en temas, político nacional, que en general, ¿no? Sea derecha, izquierda, personalmente lo veo que, pues, mientras exista esta constitución del 93, no se va a poder solucionar nada, ni la derecha ni la izquierda, personalmente para mí. Porque esta constitución, sinceramente, hay que ser conscientes, pues, ¿no? En el Perú tenemos más del 70% de clase económica baja. Los grandes son, pues, obviamente el 30%, si más o menos a grosso modo y ¿no? A mi criterio, por decir así. Entonces, la ley debería ser ahorita, en la actualidad, para esa mayoría de los 70%, no del 30%, que son, pues, no, que tienen, pues, obviamente, no son de plata y, ¿no? Se puede decir millonario, ¿no? Entonces, con urgencia, personalmente yo diría, mientras exista esta constitución, mientras exista, ¿no? Cualquier presidente de la derecha o izquierda, no se va a poder cambiar el Perú, pero sí se puede, con paciencia. Yo creo que con las ideas que estoy viendo hoy día también sí se puede, pero sí es un trabajo, y lamentablemente la población también está confundida con todo esto, con todo lo que sucede, ¿no? Ya no creemos en la política. Ya la población mismo ve a veces si está más o menos, que digamos, no, esto me parece que está bien, entonces vamos por esto, dicen. Pero algo bonito, pero sinceramente, como dicen, no sabemos si es lobo vestido de cordero. Entonces, ahorita la persona ya se guían de lo que ven, nada más. Ven algo, no dicen, no, me parece bonito, entonces vamos por ahí, creo que está así. Pero creo que está bien, personalmente, ¿no? Entonces, ya vamos por ahí. Pero así, lamentablemente, ¿no? Y entonces, de verdad es lamentable, ¿no? Yo como joven, también comentábamos el otro día de la clase de dónde venimos. Yo, por ejemplo, también soy de la cuna del hombre más antiguo de América, de Lauricocha, soy guanuqueño. Pues hemos crecido huérfanos, también soy víctima de la violencia del terrorismo. Mis padres han fallecido a raíz del terrorismo. Conozco profundamente qué es vivir, no, sinceramente, qué es no comerse un día un pan, qué es no tomarse un desayuno. Por eso justamente digo, ¿no? Si algún día seamos líderes, seamos políticos, la idea es, pues, ver primeramente, porque el Perú no tiene, pues, o sea, como los otros países, así como China o los países avanzados, donde que la economía, o sea, la mayoría tengan, o sea, una economía estable. Como vuelvo a repetir, somos la mayoría que somos de economía baja, entonces la ley se tiene que adaptar a esa economía, a esa clase de personas, la mayoría que somos de clase económica baja. Y lamentablemente nuestra población también toda la vida nos equivocamos. Ahorita con el tema de Fujimori y Castillo, ¿no? Que las personas a veces, por el odio, una parte, y por el otro lado, ¿no? Se han equivocado de un profesor de campo, identificados de repente, como yo también me identifico, ¿no? Como provinciano, de repente me puede respaldar, ¿no? Pero no sabemos la situación, así como le decía el otro día a la compañera Marita también, donde
donde yo como provinciano aposté por ese presidente. No voy a negar, o sea, votar por el presidente, pero más no he visto a sus costados, así como Guido Bellido, las personas que están al costado, ¿no? Así con el tema de terrorismo y diferente, ¿no? Por eso justamente a veces actuamos de lo que vemos, pero más no, ¿cómo se llama? Yo creo que ahí estaría capacitación, capacitar a nuestra población. Lamentablemente hay que ser conscientes también que la educación peruana es recontra baja. Justamente por eso es que la persona ven lo que ven, se guían. No todo lo que brilla es oro, pero no es cierto. Entonces eso es lo que pasa, mis estimados compañeros. Bueno, no sé si es el tema, pero por ahí más o menos entendido, y esa es mi opinión del día. Yo creo que poco a poco vamos a ir adaptándonos y yo creo que voy a ir entendiendo mejor. De repente mi opinión va a ser acorde a la reunión y todo eso. Muchísimas gracias, compañero. Esa es mi opinión y a ver si hay asociación, voy a seguir opinando algo. Gracias. No, Wilfredo, por favor, con toda la confianza del mundo, porque justamente este espacio es para eso. Este espacio no pretende, así es, todos aprendemos, todos exponemos nuestras experiencias, nuestras vivencias, y acá los peruanos no somos brutos. O sea, aquí yo quiero aprovechar para hacer un comentario también en relación a lo que tú dices, ¿no? Una de las cosas de las cuales yo me lamento, reniego, me mortifica absolutamente, es esa salida, ¿no? Ese comentario político usual de que nosotros tenemos la culpa porque no sabemos elegir. Y no es así. Lo que pasa es que nosotros no tenemos opciones de dónde elegir. Por supuesto, la gran desesperación que tengo es cómo transmitir los conocimientos, mis experiencias, para que la gente entienda de lo que acabas de decir tú, estimado Wilfredo. Está a la vista de que se trata de un lobo disfrazado de oveja. No es una oveja, no es de nosotros. Lo que pasa es que la información nos la ocultan. Acabo de decir hace un momento, ¿qué oveja es esa que se juntó con los fujimoristas para derrocar al otro corrupto? Porque también bien hecho que lo derrocaran. Pero el hecho es de que, yo te pregunto a ti, Wilfredo, para una siguiente intervención tuya, ¿tú te hubieras unido a los fujimoristas para derrocar a PPK como hizo Pedro Castillo? ¿Tú te hubieras unido a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, a un sentenciado por corrupción sin conocerlo? Tú sabiendo que una persona ha cometido el delito de corrupción y que está sentenciado, ¿te unirías a esa persona para lograr la presidencia? Por eso es que hacía la mención yo del comentario que me hizo Matisse en algún momento, ¿no? Tú estarías bueno para la política, pero es que la política, para poder participar en política hay que construirse los espacios. Ya no me dará tiempo a mí, pues yo creo, y si me da, no sé, si no me da también, porque el objetivo no es ejercer el cargo, el asunto es trabajar en la política, y eso es lo que estamos haciendo en este grupo. Entonces, no es que no sepamos elegir, es que no tenemos opciones. Y no hay conocimiento, porque el conocimiento además es bloqueado. ¿Cómo salieran pues los medios de comunicación a informar debidamente sobre todos los candidatos, ¿no? Pero se hacen preguntas, ahí se socapan más o menos que sí, que no, y al final, yo te digo, en las dos vueltas yo voté nulo. Bueno, en la primera vuelta no fui ni a votar, porque esa disyuntiva en la que nos hemos visto los peruanos, y fíjate, te voy a mencionar, Wilfredo. Número uno, que de principio los 18 partidos políticos, ninguno de los candidatos es lo que el Perú se merece. Los peruanos nos merecemos un presidente de calidad. Los peruanos somos... el patriotismo es una cosa que los peruanos la tenemos enraizada en nuestro corazón, y yo sé que tú amas al Perú como lo amo yo. Y no tenemos por qué estar eligiendo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, no porque sea provinciano. En el caso de Evo Morales, yo estaba en Bolivia, y como activista he apoyado a Evo Morales y después me he decepcionado de Evo Morales porque terminó en lo que se está planteando en la ponencia. Ahora, también quería mencionarte, en el tema de la Constitución hay varias cosas que decir. De alguna manera, la Constitución de 1993 tiene algunas ventajas. Tú te vas a sorprender, por ejemplo, de lo que te voy a decir. Tiene algunas ventajas con respecto a la del 79. Porque la Constitución del 79 no habría el más mínimo espacio a la participación ciudadana. La Constitución del 93 por lo menos la menciona, con muchas contradicciones que las hemos tratado en anteriores conversatorios. Yo te recomiendo, te vamos a compartir el enlace de un conversatorio que tuvimos sobre el camino a las reformas constitucionales. Ahora,
Si el camino para cambiar la Constitución, que tú lo tienes tan claro, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, nosotros pudiéramos, porque lo hemos conversado y te voy a compartir, repito, te vamos a compartir ese enlace, si nosotros tuviéramos la confianza, ok, Asamblea Constituyente, ¿quién va a manejar esa Asamblea Constituyente si no los partidos políticos de los que estamos renegando ahorita? ¿Acaso tú tienes la posibilidad como independiente de postularte y decir yo quiero estar en esa asamblea y que mi gente vote por mí para poder defender los artículos de la Constitución en los que yo creo? No te van a dar la oportunidad. Sería un checafecha al partido político. Vas a estar encerrado en el mismo círculo. Entonces, por otro lado, ya hay la experiencia de que una asamblea constituyente es el camino para enraizarse en el poder. Ahí tienes a Evo Morales, ahí tienes el caso de Venezuela. Ni hay que hablar de Cuba. Ya lo dijo Cerrón en algún momento. El pueblo eligió por referéndum no a la reelección. Pero te aseguro que en una constitución, porque lo que van a decir es, tienes la opción de la Constitución del 93 y tienes la Asamblea Constituyente, nuestra Constitución, nuestra nueva Constitución. En esta dice que los contratos, que por aquí, que por allá. Y en esta dice lo contrario. ¿Sí o no? ¡Sí! Y cuando te das cuenta, te metieron la reelección, no me viene la palabra a la mente en este momento, ¿no? Y que nunca termina la reelección. El gobierno eterno. Entonces, el gobierno eterno. Entonces, pero sí tenemos los mecanismos para cambiar la Constitución a través de reforma. Pero el camino sigue siendo el mismo. No lo vamos a conseguir si es que no nos organizamos como sociedad civil, construimos la agenda de lo que queremos y construimos el instrumento político para hacer lo que, y aquí viene una cosa que de repente bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible, ¿no? Quiero hacer un recuento sobre el caso de Bolivia. Bolivia estaba, como estaba el Perú hasta antes del 28 de julio de este año, Bolivia estaba así el año 2003. Descubrieron que tenían gas y entonces ahí, por eso es la propuesta, porque yo lo vi. Los bolivianos se organizaron y su bandera de organización, lo que los movió a organizarse fue que la élite poderosa económica de Bolivia iba a sacar el gas boliviano por Chile para llevárselo a Estados Unidos. Entonces se organizaron y se unieron todos los sectores sociales y construyeron una agenda. Por eso es que el gobierno de Evo Morales ha sido bueno en los primeros años, porque Evo Morales fue a cumplir la agenda. Y lo triste es de que Evo Morales no estuvo. Ese proceso de organización trajo lo que se conoce como Octubre Negro del 2003. Cuando se presentan las propuestas y los reclamos, y no solamente ya gira en torno al tema del gas, sino que cada sector social expresó lo que quería del Estado, y entonces se construyó una agenda, y la agenda de ellos tenían 72 puntos. Entonces, en ese momento, vino el conflicto, porque el gobierno no atendía sus pliegos petitorios, y entonces derrocan a Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo curioso es que Evo Morales no estaba ahí en ese momento. Evo Morales estaba en Libia. Eso lo vamos a incluir en el video de lo que estamos grabando ahora, que es, de ahí ha sido sacada esa exposición de Roberto de la Cruz y de Iván Arias, que fueron dirigentes que sí estuvieron y que le pusieron el pecho a las balas. Evo Morales no estaba. Pero cuando regresa Evo Morales de Libia, ya se sientan a conversar y dicen, ya tenemos nuestra agenda, ya derrocamos este gobierno, se va a convocar elecciones. ¿Quién va a ser el presidente de Bolivia? Las opciones eran Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Evo Morales, fulano, se sentaron, conversaron, Evo Morales, ya, pues, que sea Evo Morales. Y fue Evo Morales. Y lo hizo bien durante 6, 7 años. Se reeligió hasta que en 2016 propone un referéndum para volver a reelegirse y Bolivia le dice, no, ya no. Ah, no, ya no. Perdí el referéndum, perfecto, como tenía controlado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional saca una resolución diciendo sí se puede reelegir. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales lo quieren. El referéndum habrá dicho que no, pero aquí están. Y 5, 7, 8 movimientos sociales que decían no, sí queremos que se reelija. Su gente. Eso ha sido el reventazón en el año 2019 y por eso lo han sacado. El pueblo no es tonto. Entonces, un poquito es que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Por qué? O sea, estamos teniendo que confiar en lo que has expresado. Yo te felicito porque lo has expresado con la mayor claridad, ¿no? En lo que nos presentan. O sea, ¿qué vamos a escoger si nos presentan muerte o suicidio? ¿No? ¿Tierra o barro? No nos ponen oro, diamantes, esmeraldas, no nos ponen eso. Y encima, cuando teníamos
una relativa salida, que era la del voto nulo, salen individuos como Fernando Tuesta y 2 o 3 fulanos más a decir, no, si se supera el 67%, solamente se va a anular la segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? La Constitución es clara en decir que se anula el proceso electoral y el proceso electoral es todo. Bueno, el hecho es que hubiéramos tenido que volver a elegir entre los otros 18. Pero lo cierto es que el Perú no va a tener salida y se ha dicho en varios conversatorios, ¿no? Mucha gente, lamentablemente, mucha gente tiene puesta la esperanza en este gobierno, pero tenemos que pasar por esta parte del proceso para entender que tenemos que organizarnos para, si queremos salir, tenemos que organizarnos, construir nuestros objetivos, nuestra agenda y llevarlos adelante como peruanos, porque otra forma no hay. De ese proceso saldrán los líderes, seguramente ya nosotros estamos viejos, pues serás tú, será quién sé yo, la hija de Marisa, no sé, alguien tendrá que hacerlo. Esto debieron hacerlo nuestros abuelos o nuestros padres. No lo hicieron ya, pues, entonces lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, un poquito ese es mi comentario respecto al tuyo, estimado Wilfredo. ¿Me dan un segundito? ¿Alguien quiere continuar? Claro, por supuesto, te había cortado. Mil disculpas, Ernesto. No te preocupes, yo quería hacer algo desde Luis Miguel. Lo tuyo, Ítalo, cuando hablaste del tema de la unión en los peruanos. O sea, yo entiendo que cada vez que aparece un partido político nuevo, nos divide más los peruanos porque te hacen cambiar el pensamiento por X cosas. Y para llegar a unirnos va a pasar mucho tiempo. El tema de lo que hacemos nosotros los sábados, yo lo veo como una escuela cívica, que si tengo interés de aprender los cambios de política o saber de política, o al menos dialogar en temas puntuales de política, sea o no sea a favor o en contra, es un buen espacio. Como dice Luis Miguel, que hay que replicarlo por todos lados porque sirve. Muchas instituciones no lo hacen porque simplemente no lo quieren. Y viéndolo bien cierto, muchos años el mismo Estado sacó la educación cívica de los colegios para que no nos preocupemos de ese tema. Nos han sacado muchas herramientas para que el poblador se dé cuenta de las cosas que están haciendo mal los gobernantes. Ahora, lo que decía Luis Miguel, los candidatos, los políticos, ellos van a las alcaldías, van a los gobernadores, van a todos lados, van a sacar su plata, a recuperar la inversión que hicieron en su campaña. Porque no van con un sentido de apoyar al pueblo, porque el pueblo peruano con lo que tiene se manca, con lo que tiene se da vuelta, con lo que tiene se acomoda, se rebusca y sigue avanzando. Y ellos saben eso, entonces no se preocupan más porque no, el pueblo tiene, dale medio pan que se lo van a repartir igual y van a mantenerse igual. Eso, todos los políticos del Perú entran con esa idea, recuperar su plata que invirtieron en la campaña y acomodarse con su sueldo y hacer lobby por todos lados. ¿Ya? Y eso, y una parte de lo que dice Wilfredo, el tema del cambio de la Constitución, yo también estoy de acuerdo contigo, hay muchas cosas que cambian y muchas cosas que no. Pero quiero ir a una parte muy interesante. Desgraciadamente en el Perú aparece un caudillo y dice, cambia la Constitución, cambiamos la Constitución. Y tú dijiste algo parecido. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo no sabe qué dice la Constitución. Si hacemos una estadística, una encuesta, ¿cuántos peruanos de los 33 millones sabemos qué dice la Constitución? Yo sabría 1, 2, 3 cosas, 4 cosas. Pero ¿quién más sabe? ¿El pueblo que sale a tirar piedra, que sale a marchar, sabe qué dice la Constitución? ¿Sabe qué está bien, qué está mal? No. Aparece un caudillo y dice cambiamos la Constitución. Aquí, cuando murieron los chiquillos en el Perú por tema del cambio de gobernante, apareció un compadre gritando cambio de Constitución. Yo le pregunté, ¿sabes por qué cambia la Constitución? ¿Sabes la Constitución qué cosas te dice, qué no te dice? ¿O qué parte quieres cambiar la Constitución? Y todo el mundo, sí, cambio de Constitución. Y nadie sabía nada. Nadie sabía la Constitución aquí en Chile. O sea, la Constitución de Perú, ¿no? Pero, y digo, primero, si queremos hacer un cambio de algo, hay que saber por qué queremos cambiarlo y qué queremos cambiar. Partamos por esos caminos. Y ese tema, yo también estoy de acuerdo contigo, eso el voto. Sabemos votar. Lo que pasa es que siempre los partidos políticos o los candidatos nos han mentido, porque simplemente te enamoran para poder sacar el voto y después se olviden de ti. O sea, siempre nos han mentido, toda la vida. Vemos desde Alan García, todos los partidos, todo el mundo nos ha mentido con la esperanza de sacar un voto, ganar lo que ellos necesitan y después nos dejan a la deriva. Eso es natural, que nos pasa en el Perú. Tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Con espacios como este. ¿Cómo lo cambiamos? Concientizando a la comunidad que estudie civismo, que se preocupe por ver las cosas como tienen que hacer. Abrir los ojos. Muchos pueden abrir los ojos, pero lo ven a su forma de verlo. Se juntan con un X, con un caudillo X de un partido político X, los enamoran y le cambian la perdiz. Ese es un tema que hay que cambiar. Estos espacios, vuelvo a repetir, son interesantes y son buenos. Esperemos no desanimarnos y seguir adelante. Melissa, creo que querías... Sí, dale.
Dale. Tomando o retomando las palabras, lo expresado por Wilfredo, ¿no? La población está confundida, señalaste. Y claro, esto es una estrategia intencionada, confundir, dividir. Eso es algo calculado, intencionado. Y sí, también señalaste, seguía solo uno de las apariencias, ¿no? De algo concreto. Claro, esto es parte de la aplicación de lo que son los carismáticos, ¿no? Los caudillos que trabajan por esa línea, ¿no? Hay una conexión emocional, como sucedió, por ejemplo, en nuestro vecino país de Venezuela, ¿no? Y yo noto, Wilfredo, una baja autoestima cuando tú señalas que nosotros los peruanos, señalas, no sabemos, pero no, tenemos que rescatar también aspectos positivos. Cuando uno es consciente de un problema y lo interioriza en su esquema mental, la otra etapa, el segundo paso es accionar, actuar. No solamente quedarse pues en la cabeza, ¿no? Porque eso no sería ser consciente. La conciencia es, lo asumo y acciono. En ese sentido, yo observo, no puedo decir todos, no conozco al universo de peruanos, pero al universo que yo conozco, siempre escucho decir todo lo negativo del peruano. Somos así, somos asá, somos así, y como que ya hay una actitud de condena. Mira, somos así y así seremos. Y eso denota una baja autoestima. Yo creo que también hay que reconocer los aspectos positivos, ¿no? Entonces, cada uno nosotros de ser conscientes de esta situación. Yo he egresado de mis estudios básicos del 91. La educación cívica, llevé cursos de educación cívica y de algo de militar, no sé cómo se llamaba, porque iban al colegio Micaela Bastidas de Breña, militares. Vaya sesiones educativas. Siéntense y escriban. Educación cívica. Ahora yo estoy consciente de la importancia de esa materia del civismo, pero ahí era sentarse y escribir y copiar. Y me atreví a decirle a la profesora cuando tenía 16 añitos, o sea, le dije, profesora, ya sé qué carrera decidí estudiar. Y ella muy animosa me dice, ¿y cuál es? Voy a ser profesora. ¿Por qué es tan fácil serlo? Es sentada y escriba. Fíjate, a mis 16 añitos le dije y me miró con una cara que me había dicho atrevida. Entonces también estamos hablando aquí de la calidad de la educación, ¿no? Y finalmente, Wilfredo, yo sé, bueno, tú lo has señalado, eres un directivo y un líder. Y ahí recae una gran responsabilidad tuya. Yo trato de organizar a mi gente, en mi zona, a mis vecinos, porque aquí se aplica un individualismo. En mi casa puede aparecer un cadáver y nadie dice nada. Fíjate, ya con eso te digo todo. Entonces trato de organizar a mis vecinos. No es fácil porque es tiempo también, ¿no? Entonces, en tu caso, yo te invito a que puedas hacer el efecto multiplicador con estos temas que estamos abordando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Te vas empapando y vas compartiendo a tus amistades, a tus conocidos. Ese es mi comentario y la invocación que te sugiero. Gracias. Muy bien, felicitar a Wilfredo, agradecerle su participación y pedirle que este conversatorio y otros enlaces que te vamos a compartir los analices, hagas tú tu propio resumen y estoy seguro que dentro de tu comunidad en Campoy tienes contacto con otros dirigentes, con otros vecinos, con otros amigos que tienen posiblemente las mismas preocupaciones que tú tienes como persona, que tú tienes como peruano, y que compartas con ellos también estas informaciones, estos conversatorios. De repente ellos no van a tener tiempo para entrar y pasar una hora junto con nosotros, pero tú saca un resumen, un extracto de esto y en tus propias palabras transmíteselo también para que podamos ir creciendo en la difusión, que más compatriotas cada vez entiendan la necesidad de este trabajo que estamos realizando desde hace 2 años atrás en búsqueda de que se puedan encontrar las soluciones. No van a llegar de un momento a otro, pero pasito a paso ahí vamos avanzando. Nada más, muchas gracias.
Bueno, yo añadir un poquito, sumarme al agradecimiento, pero más quiero comentarte que nuestro trabajo no se circunscribe solamente, y lo prometido es deuda. Te vamos a mandar enlaces de los videos de nuestro grupo, de las propuestas de nuestro grupo, porque nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, tenemos un proyecto de reforma constitucional que es importantísimo, ¿no? Ha costado mucho trabajo y se lo mandamos a cada congreso. Acá, nosotros comenzamos en el 2019, se lo hemos mandado al congreso anterior, al congreso que disolvió Vizcarra, se lo hemos mandado al congreso del 2020-2021, se lo hemos mandado ahora a este congreso, y no nos hacen caso. Lamentablemente todavía no tenemos las condiciones para recolectar las firmas. Ahora, aunque las recolectáramos, realmente la Constitución tiene sus partes más o menos aceptables, pero tiene una serie de contradicciones. Entonces, te dicen que podemos proponer reformas constitucionales, pero no podemos aprobarlas por referéndum, por ejemplo, ¿no? Sí podemos aprobar leyes por referéndum, y tenemos una propuesta de una ley para la postulación de candidatos independientes que no necesita reforma constitucional y sería una forma de romper. Pero no tenemos la infraestructura, no tenemos las bases sociales, no tenemos los recursos para recolectar 75,000 firmas y proponerlo, y después, o en todo caso, después 2 millones para someterlo a referéndum y aprobarlo por encima de la cabeza del Congreso, quiera o no quiera. Lo que te quiero decir con esto es que esto no se circunscribe a este espacio de los diálogos sobre la democracia en el Perú, sino que los que estamos acá somos miembros de un grupo que se llama Visión Social, que además tiene un espacio de trabajo y de coordinación en WhatsApp. Entonces, nosotros queremos mandarte la información para que tú la revises, y si tú estás de acuerdo, si tú coincides, comulgas con nuestros postulados, con nuestras propuestas, con todo gusto te acogeremos en el grupo para que participes y puedas opinar sobre las propuestas. Eventualmente planteamos nuestra agenda, que ya a estas alturas tiene 9 puntitos. Incluye la aprobación de reformas constitucionales por referéndum, la revocatoria de presidente y congresistas, una serie de puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué para que se anulen las elecciones tienen que sumar 67%? La legitimidad se mide sobre el 50% más 1. Si 50% más 1 votan nulo, las elecciones deberían anularse. ¿Por qué el voto nulo no se ve? ¿Por qué si vota solamente el 70% se considera como si fuera el 100%, y dice ganó con 50.8, la otra perdió con 49.6? ¿Por qué no se ve que el 30% votaron blanco, nulo o no asistieron? Hay una serie de propuestas que estamos trabajando y que juntos muchos podríamos impulsarlas. Estamos trabajando, pero bueno, como te digo, ya te iremos pasando la información, y si tú estás de acuerdo, comulgas, te parece correcto, apropiado, sintonizas con lo que nosotros estamos haciendo, con gusto te acogeremos en el grupo y podremos trabajar a través de esa instancia también más adelante. Sí, para ya terminar, disculpa Ítalo, bueno, creo que empecemos, Wilfredo, con enviarte los videos, ¿no? Los videos que Visión Social tiene, y ya en el camino pues ya tú vas viendo, ¿no? Vas viendo, vas calculando si comulgas o no con las ideas, ¿no? Eso creo que como primera etapa, eso es todo. No sé qué dices al respecto. ¿Puedo opinar, compañero? Adelante. Con toda confianza. Bueno, una vez más, como le decía, ¿no? Bueno, personalmente a mí, todos pensando por un buen futuro, pensando quizás por un Perú mejor, o sea, yo apto a trabajar, apto a colaborar, así como lo dije el otro día a la compañera Maritza también, y lo digo igualito al compañero, discúlpeme que por la confianza, al señor Ítalo, perdón. Yo normal estoy, ¿no? En ese punto estoy apto a trabajar, pero el detalle de todo esto es que, ¿cómo se llama? Tendría que un poquito empaparme, como le dije, ¿no? Ver cómo es la posición de trabajo, de qué se trata, ¿no? Porque, como se dice, ¿no? Esto es política, también estamos haciendo política acá, también esto es política, y precisamente como hemos dicho, como opiné en el anterior comentario, donde que a veces vemos todo, ¿no? Donde también tenemos que ver frutos, ¿no? ¿Qué hay a través de eso? Tienen que haber frutos, ¿no? Cada día poblacionalmente, de repente somos ahorita 4 o 5, debemos crecer, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué crece? Porque de repente
se está convocando bien, ¿no? Las reuniones se están haciendo bien, se está haciendo la adaptación de la persona, entonces eso está dando fruto de alguna manera. Entonces, ahí por mi parte normal, ¿no? Yo me acojo a eso. Y lo otro es con respecto a lo que poblacionalmente, yo acá, por ejemplo, dirijo más o menos a Campoy, tenemos como 60 dirigentes a mi cargo. A través de la pandemia que nos hemos unido, también tenemos un grupo donde tenemos pueblos unidos, están a cargo mío también porque hemos estado trabajando en lo que son ollas comunes por la pandemia, hemos estado trabajando en algunos temas de inclusión social del Estado también que nos venía y todo eso estaba a mi cargo, ¿no? Bueno, por ese lado también yo, normal, encantaba incentivar a esas personas, pero qué tanto será qué tanto le importará el tema, o de repente no les importa, pero personalmente yo a nombre de Wilfredo, sí, normal, estoy apto a participar, pero siempre en cuando sea, como te digo, a bien del Perú, a bien de que la sociedad al menos haga un cambio, porque eso es lo que se busca, ¿no? Como persona, como dirigente, me importa también mi pueblo, vivo preocupada por las necesidades de mi pueblo, y de verdad, sinceramente no se me pasa ni por acá agarrar ni 10 céntimos, ni un sol, o sacarle algo a la población, no soy de esas personas. Vengo de casa con esta enseñanza, ¿no? He sido huérfano, pero me he criado con esa personalidad de no agarrar nada, de ser una persona correcta. Si doy un compromiso, lo doy para cumplir, y así siempre, ¿no? Siempre estoy dando mi compromiso de trabajar siempre en cuando de cómo se está trabajando en esto, ¿no? Ya hemos visto la derecha, la izquierda, yo así como decía la señorita Marista el otro día, ¿no? No soy partícipe ni de la derecha ni de la izquierda, de ninguno de los políticos, porque no me convence ninguno. Así como le dijo el compañero Ítalo también, que de los 18 candidatos, pero lamentablemente tenemos que votar por orden regular de repente para no estar pagando la multa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque eso es lo que nos tocaba. En la segunda vuelta nos caían de dos. Uno me identifiqué, el otro no me identifico para nada porque es japonés, yo no soy japonés. Aparte, su padre que nos ha hecho un daño. Bueno, pero ¿qué hago? Pues eso es lo que me tocaba y eso es lo que hemos hecho. Y por otro lado, a veces, como la compañera Maritza dijo, ¿no? O sea, parece... Bueno, no sé, eso podría ser, ¿no? Porque también a veces, personalmente, digo, por ejemplo, ¿por qué me rebajo un poco? Porque, sinceramente, nuestra población, yo veo también en mi gente, ¿no? Ellos a veces hacen lo que ven. Entonces, esa es la razón que digo, o sea, somos, ¿no? Somos así, ¿no? Creemos que somos así, o sea, estamos bajos porque precisamente vemos en ellos. Ellos dicen, no se puede, esto es difícil. Lamentablemente es eso, quizás por la falta de educación, hay que ser consciente, pero el Perú no tiene la educación. Personalmente también, de repente, no he podido lograr las universidades, sí soy técnico, pero así es, ¿no? Entonces, por lo tanto, habría que educarle un poquito más a la población, estar motivando sobre el tema, de acuerdo a cómo me llegan las informaciones. Yo también estaré transmitiendo y estaremos en coordinación, pues, ¿no? Que cómo se camina. Bueno, compañeros, de mi parte, yo normal, encantado de trabajar en este punto. Ojalá que para adelante, ¿no? Se venga buenas cosas, porque si la persona va con buenos propósitos, no con malas intenciones, yo sé que va a dar fruto, y de eso hay que estar seguro. Eso siempre he puesto la fe primero. Cuando las cosas se trabaja pensando en bueno, siempre va a venir buenas cosas. Así es, compañeros, con eso termino, yo creo. Perfecto, Wilfredo, muchas gracias. Y bueno, creo que con eso nos despedimos. Por mi parte, que tengan una buena noche y mejor domingo. Y será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Bien, buenas noches, un gusto. Yo quería decir algo, darle la bienvenida a Ítalo por su pronta recuperación, que ha sido maravillosa, por lo que veo. Ahí la posición va por dentro. Claro, eso era al principio, pero bueno, nos emocionamos por el tema político. Así que yo te felicito, que tu empuje, tu entusiasmo por seguir adelante con nosotros, y que ha sido tu recuperación muy pronta, y bueno, tenemos Ítalo para rato tallado. Así que avancemos. Listo, ha sido un gusto, compañeros. Igualmente, estamos en comunicación. Buenas noches, buen domingo. Buen domingo. Buenas noches y buen domingo. Chao. Chao.